Del doctor Joel Mendoza Ruiz, académico de la Universidad Cuautitlán Izcalli de la Universidad Autónoma del Estado de México. A la doctora Alicia Tecangüey Sandoval, profesora e investigadora emérita de la Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. También nos acompaña el doctor José Luis Clavelina Miller, director de investigación en el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias. Saludamos al doctor Luis Medina Peña, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica del Colegio de México. Al maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez. A la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, quien es la moderadora del evento. Y bien, antes de dar la semblanza de la diputada, queremos saludar también, por supuesto, la presencia del senador Víctor Fuentes. Y del senador José Alfredo Botello. Bien, me permito ahora presentar a la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, quien tiene un máster en Administración y es licenciada en Derecho. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en materia de seguridad pública. Dentro del gobierno del Estado de San Luis Potosí, laboró en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde fue directora jurídica y posteriormente asesora de un titular. En la Oficina Mayor de Gobierno fue subdirectora de Seguimiento y Asuntos Sindicales y responsable del despacho de la Dirección General de Recursos Humanos. Desde el 14 de septiembre de 2021 es diputada del partido Movimiento Ciudadano en la 63ª legislatura del Estado de San Luis Potosí, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y directora del Instituto de Investigaciones Legislativas Matilde Cabrera y Piña, del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Para llevar a cabo esta moderación, diputada, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un orgullo para el Senado de la República contar con la presencia de las personalidades que nos acompañan el día de hoy. También saludamos a las y los autores de esta obra colectiva aquí presentes. Doctor Óscar Gutiérrez Parada, maestra Ameyali Fujiko Espinosa Nava, maestro Jesús Rivera Casas, doctora Lorena Vázquez Correa y licenciado Vladimir Herrera González. En este momento, dejo también el uso de la voz a la senadora Silvana Beltrones para que nos regale un mensaje de bienvenida. Excelente. Vamos a tener un mensaje de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien está por ingresar en unos momentos. Sí, nos pide la presidenta de la mesa directiva, está terminando la reunión de mesa, en un momento estará con nosotros, mientras podemos pasar con la doctora Patricia Galeana para que dé pie a su exposición sobre el federalismo en México. Muy bien, entonces voy a presentar una breve semblanza de la doctora Patricia Galeana Herrera. La información completa de su amplia trayectoria y experiencia la encontrarán en el repositorio digital del Instituto Belisario Domínguez, al igual que los demás ponentes. La doctora Galeana Herrera es historiadora y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y es catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la propia institución. También ha impartido cátedra en universidades extranjeras como la Universidad Autónoma de Madrid, la del Externado de Colombia y la Universidad de California en Estados Unidos. Entre su amplia trayectoria destaca coordinadora académica del Instituto de Investigaciones Dr. José Ma Luis Mora, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Fue embajadora de México en Colombia de 2019 a 2020.
En el Senado de la República fue secretaria técnica de la Comisión para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana de 2007 a 2010, así como para los festejos del sesquicentenario de la Batalla de Puebla 2011-2012 y fue secretaria técnica del Comité de los Tres Poderes de la Unión para la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 de 2013 a 2017. Doctora, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Señora Vicepresidenta del Senado de la República, señora diputada Saldaña, muchas gracias por su presentación. Apreciadas autoridades del Instituto Belisario Domínguez, señoras y señores legisladores que nos acompañan, queridos colegas y coautores, señoras y señores. La historia siempre nos da luz para comprender nuestro presente y actuar en él. Y por esto es que me parece de la mayor importancia que el Instituto Belisario Domínguez y el Senado de la República presenten hoy la obra sobre los 200 años del Pacto Federal, su significado, actualidad y perspectiva, por 18 especialistas, que está dividido en dos partes. La primera parte se desarrolla pues toda la parte histórica, el proceso histórico, y hay un punto muy importante que se destaca como la solución, el Pacto Federal como la solución a un problema. Todavía no me pasen las láminas porque todavía no estoy empezando, nada más en la introducción. Y me parece importantísima también la segunda parte, donde se ve la tensión entre la centralización fiscal y la independencia de los estados, así como la relación de la federación con las entidades federativas y cómo pueden tener estos vínculos internacionales, por ejemplo, en nuestras fronteras. Entonces, pues vamos a hacer un recorrido rapidísimo sobre cómo se ha dado el federalismo en México y por qué se dio, como lo señalan en la obra, como la solución a un problema. Empezamos. Hay antecedentes, la primera lámina, perfecto. Hay antecedentes que se remontan, y bueno, tengo 10 minutos, es que voy a ir volando porque esto puede ser un curso de un año, entonces pues ustedes imaginarán que ahorita va a ser muy breve. Hay antecedentes que se remontan al gobierno de los Austrias, cuando se formaron reinos y provincias por la gran extensión que tuvo la Nueva España. Estos tenían cierta autonomía. Cuando vienen las reformas borbónicas y se crea el régimen de intendencias, esto lleva a una centralización que es uno de los antecedentes del movimiento insurgente. Desde la Revolución Insurgente, personajes como Miguel Hidalgo plantean la necesidad de dar leyes adecuadas a cada villa y lugar. Así lo escribe en su respuesta a la Inquisición cuando la Iglesia Católica excomulga a todos los insurgentes, incluido Hidalgo, desde luego. En la Constitución española de 1812 van representantes de la Nueva España y tiene un papel destacadísimo Miguel Ramos Arizpe, que justamente, y ahí les puse un párrafo textual de él, justamente manifestó los vicios gravísimos que tenía el gobierno interior de cada provincia por ser generalmente sistemas de gobiernos militares, y propuso que hubiera una junta gubernativa o diputación provincial para que cada uno pudiera resolver sus problemas internos, repito, dada la gran extensión del territorio. Su propuesta fue incorporada a la Constitución de Cádiz en el artículo 325. Después, en la primera Constitución de nuestro país, que difiero de los colegas que dicen que no
estuvo nunca en vigor porque he tenido en mis manos los documentos de su vigencia en el Tribunal Diario de Rosales, por ejemplo. Me estoy refiriendo al Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, donde, aun cuando no había más que unas cuantas provincias liberadas, ahí se puso en vigor esta Constitución y en el artículo 43 se especificó que las provincias no podrían separarse unas de otras. Y esto, pues lamentablemente, la consumación de la independencia se dio por un proyecto distinto al de Hidalgo y Morelos y tuvimos una regresión monárquica. Vemos que después de esta regresión monárquica, al tener que pues renunciar Iturbide, se crea un nuevo Congreso. Se discutió mucho si seguía el mismo Congreso que había disuelto Iturbide o no. Se crea un nuevo Congreso, pero hay un proceso muy importante de desintegración del país. 4 provincias declaran su soberanía: Yucatán, Oaxaca, Jalisco y Zacatecas. Por eso el comentario de nuestra obra de que era la solución a un problema es muy atinado. Entonces surgen 2 propuestas de federalismo. Una era la del propio Ramos Arizpe, que hay que recordar que realmente fue un héroe. Fernando VII lo mantuvo incomunicado 20 meses en un calabozo cuando suprime la Constitución de Cádiz y 4 años recluido. Y cuando regresa, desde luego, es el presidente de la comisión de este Congreso. Y él dice que hay que organizar un régimen federal en el que no haya ni tantos estados que hagan impracticable el sistema, ni tan pocos que se quieran declarar naciones independientes. Pero otro personaje muy importante, Servando Teresa de Mier, va a proponer un federalismo distinto, un federalismo moderado en el cual se pueda resolver la diferencia entre las entidades ricas y las entidades pobres, entre otros muchos temas que no puedo tratar aquí. Triunfa la propuesta de Ramos Arizpe y se hace, antes de que se delibere sobre el contenido de la Constitución, el acta constitutiva de la Federación en enero de 1824. O sea que lo que se iba a discutir en el Congreso ya no era si se establecía una república unitaria o una federal, sino que era qué tipo de federalismo se iba a establecer. En esta acta constitutiva, Ramos Arizpe señala claramente que se ha imitado, y ahí está la cita textual, la república floreciente de nuestros vecinos del norte. Esto también a veces hay gentes que les parece vergonzoso, pero pues fue un ejemplo para todas las constituciones de las nuevas naciones americanas, inclusive se tomó en cuenta para las diversas constituciones francesas. Entonces se promulga el acta y ahí se establece que los estados son soberanos. Esto fue una gran discusión porque Mier decía que soberana solamente podía ser la nación. Y un asunto que tampoco se ha reconocido, sí se declara desde el acta constitutiva de la Federación que se van a respetar los derechos del hombre y del ciudadano, porque también los críticos de esta Constitución han dicho que hasta la de 36 no se había hablado de un capítulo de garantías individuales. Falso. Aquí está en el artículo 30. La Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos, pues en su preámbulo dice cosas muy importantes que me gustaría leer. Se trata de crear un gobierno firme y liberal, de hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad sin desorden, la paz sin opresión,
la justicia sin rigor y marcar los límites de las autoridades de los tres poderes. Hay algo muy especial, que es el único poder, el ejecutivo, que desde entonces se le va a poner supremo, cosa que marca una desigualdad con los otros poderes. Ahí, bueno, pues ya podrán ver en nuestros textos, los artículos y todo lo que se estableció. Yo nada más quisiera centrarme en un punto que va a generar una gran inestabilidad política. Se asume el régimen presidencial como el de Estados Unidos, evidentemente, y esto no lo podemos negar porque ellos mismos lo escribieron así. Entonces, bueno, ¿por qué negar lo que ahí está? Y se establece el régimen de 4 años con presidencia y vicepresidencia, pero esto fue funesto, porque resulta que se ponía como presidente al que había ganado más votos y como vicepresidente a su rival, a su enemigo. Entonces ya se imaginarán que esto fue una cosa terrible porque el vicepresidente se la pasó levantándose en armas para derrocar al presidente en turno. La vigencia del federalismo. Pues el federalismo, esta Constitución, tuvo una vigencia de 12 años hasta que, dando pues un golpe de Estado, porque convirtieron un Congreso ordinario en un Congreso constituyente, crearon la primera república unitaria centralista en 1836, llamada de las 7 leyes. Pero el tema de la vigencia del federalismo hay que mencionarlo, tuvo problemas, y algunos los había marcado Mier, desde un principio. Así tenemos que en 1829 Lorenzo de Zavala, un federalista a ultranza, radical, que lamentablemente después se va a pasar con los tejanos, pues fue ministro de Hacienda de Guerrero, y él empezó a darse cuenta de lo que había dicho Mier, que si todos los recursos los manejaban los estados, la federación iba a ser muy débil y no iba a tener cómo sobrevivir. Ahora estamos en la situación inversa. Ahora todo se maneja desde el centro y prácticamente no se le da nada a los estados. Pero eso ya le toca aquí a las y los legisladores resolver. El hecho es que esto lo había planteado Mier y lo hace desde Zavala en adelante. Viene la Constitución centralista pensando que una república unitaria puede responder más al acoso internacional. Esta primera Constitución centralista establece un cuarto poder moderador que va a desaparecer la segunda Constitución centralista, pero en el ínterin hay que recordar otro golpe de Estado que dan los centralistas, que es disolver al Congreso Constituyente del 42, que muy atinadamente don Justo Sierra habla de esta generación del 42, porque en él van a estar los líderes que van a protagonizar después la reforma del Estado para acabar con las supervivencias coloniales. Viene la Constitución centralista que acaba con el cuarto poder, y después el restablecimiento de la Constitución de 24 en 1847, con personajes brillantísimos como Mariano Otero, como Crescencio Rejón, y ahí se va a enmendar uno de los principales problemas: se desaparece la vicepresidencia y se incorpora el juicio de amparo, fundamental en un momento en el que Santana entraba y salía de la presidencia, no tenía el cargo, él realmente no gobernaba, él tenía el poder, y entonces decidía quién gobernaba, y todo esto pues con una serie de arbitrariedades. En 57, ante esta situación de este poder
ejecutivo supremo y arbitrario, se establece una asamblea, o sea, un gobierno unitario de una sola Cámara con preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo y se suprime al Senado. Va a ser al triunfo de la República cuando se intente, sin éxito por Benito Juárez, restablecer al Senado y también incorporar las leyes de reforma al texto constitucional, pero pues esto no lo va a lograr en ese momento, el Congreso no lo acepta y será hasta el gobierno de Lerdo de Tejada en 1874 que restablezca el Senado. ¿Qué es lo que sucede realmente en la práctica del federalismo? Pues resulta que la vigencia del Pacto Federal se va a dar nominalmente, pero no en la práctica. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, para responder al acoso internacional, se van a centralizar las decisiones. Hay que recordar todo lo que vivió el país, ¿no? O sea, un primer bloqueo de Francia en 38, el intento de reconquista primero en 29, la paz hasta 36, en 36 se separa Texas y empieza el problema de la guerra de conquista territorial de Estados Unidos que concluye en el 48 y después la intervención francesa y el Segundo Imperio. Todo esto pues lleva a un federalismo centralizado en el siglo XIX y en el siglo XX también para pacificar al país después del proceso revolucionario y también con el establecimiento de un partido hegemónico se da un sistema más de un federalismo centralizado como el que había pronosticado Servando Teresa de Mier en sus célebres profecías. Vivimos un régimen pluripartidista, nos ha hecho falta una reforma del Estado para que haya un verdadero federalismo y pues estamos justo en la casa que representa al Pacto Federal y serán las señoras y señores legisladores los que tendrán la palabra. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Patricia Galeana Herrera. Diputada, si nos permite, queremos interrumpir un momento para saludar y dar la bienvenida a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Bienvenida. Muchas gracias, diputada. Adelante. Pues bueno, vamos a darle uso de la voz a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para dar este gran mensaje y también queremos agradecer la presencia del licenciado Eduardo Fernández, director del Canal del Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, querida senadora. Muchas gracias. Estamos en un día de sesión de la Comisión Permanente, por eso no estuvimos aquí desde el principio en tan importante evento. Les agradecemos mucho. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con afecto a los autores, a las autoras de este maravilloso libro. Primero, a quienes me honran con su presencia en este panel, a las y los doctores Patricia Galeana Herrera, Alicia Tecuanhuey Sandoval, Jaime Cárdenas Gracia, Joel Mendoza Ruiz, José Luis Clavellina Miller y Luis Mendoza Peña. También le doy la bienvenida a las y los autores que nos acompañan en el público, a la maestra Amayeli Espinosa Nava y al maestro Jesús Rivero Casas, así como a las y los doctores Lorena Vázquez Correa, Óscar Gutiérrez Parat y Vladimir Herrera González. Agradezco también al senador Manuel Añorbe Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez, así como al maestro Rodrigo Ávila Barreiro, su secretario ejecutivo, y a todo el personal de este instituto que ha sido muy generoso y activo en las actividades para celebrar este
glorioso aniversario del Senado de la República. No es fácil que una institución como esta, que sostiene el sentimiento republicano de nuestra nación, el Pacto Federal, llegue a estos 200 años de haber logrado concebir la nación que hoy somos. Distinguidas, distinguidos invitados, colegas, senadoras, senadores, es para mí un privilegio darles una cordial bienvenida a esta presentación. Me da mucho gusto estar aquí acompañando el arranque de este evento, cuyo tema está atado de manera inherente al bicentenario de esta Cámara y a sus 150 años, además de restauración. Cuando comenzamos a planear las celebraciones de este año tan significativo, el entusiasmo de todas y todos los colaboradores del Senado y sus innumerables ideas para conmemorarlo me hizo pensar en cómo los trabajos diarios desvanecen las reflexiones sobre la importancia de recordar y dar gracias a quienes han hecho y siguen haciendo posible que las instituciones se gesten, consoliden, evolucionen y se adapten a los cambios, a veces de una manera tan rápida que no nos percatamos de ellos hasta que estamos dentro y damos los pasos firmes a la continuidad. Por eso, cuando el Instituto Belisario Domínguez propuso este ejercicio a la mesa directiva, nos pareció pertinente festejar el bicentenario a través de este libro. A la vez, espejo, retrovisor y faro, pues seguramente tanto los textos como las charlas de esta tarde nos darán el contexto necesario para comprender tanto el origen del federalismo mexicano como el futuro de la República entera. En este día tan significativo nos encontramos reunidos para reflexionar sobre 2 siglos de pacto federal y del papel fundamental del Senado en el desarrollo y consolidación de nuestra democracia. Es un momento propio para recordar y celebrar los principios que han guiado a nuestra nación a lo largo de su trayectoria, así como para analizar los desafíos y oportunidades que enfrentamos en el presente. Durante 2 siglos, México ha experimentado una evolución constante en su sistema político y jurídico, desde la promulgación de la Constitución de 1824 hasta las reformas más recientes. Hemos atestiguado los avances y retrocesos de la construcción de un Estado democrático y plural. En el caso del federalismo, cuya primera versión en México data precisamente de 1824, se ha ido convirtiendo poco a poco en un patrón de referencia de la vida del país. Este ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra organización política, garantizando la autonomía y la participación de los estados en la toma de decisiones. El Senado ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los intereses regionales, en la construcción de consensos para la gobernabilidad del país y en la cohesión cultural de la unidad nacional. Sin embargo, también enfrentamos dilemas y desafíos mayores al respecto, como bien lo expresan las y los autores, por ejemplo, la desigualdad regional, el agotamiento del actual modelo fiscal y la necesidad de otro nuevo, así como el avance de un ímpetu centralizador. Todos fenómenos que persisten y se acrecientan y que requieren de un compromiso renovado por parte de todas y todos los actores políticos y de las instituciones. En este contexto, la regeneración del federalismo en México es una materia abierta que demanda la modernización de instituciones y el replanteamiento de figuras como el régimen de gobierno y el sistema representativo. Aunque algunas pausas históricas, el federalismo ha sido decisión acertada que hemos decidido mantener viva desde 1824. A cabo de 2 siglos de existencia, sigue siendo un concepto inacabado que todavía está a tiempo de dar mucho de sí, sobre todo si logramos entender que la descentralización territorial no es equivalente a una genuina desconcentración política del poder, lo que no parte de esa misma premisa y que seguirá siendo una ficción federalista. Sin duda, ha habido novedades en el modelo federalista, pero la mayor parte se ha desprendido del cambio de régimen político más que de una propuesta pactada entre entidades o un proyecto deliberado de la Federación y la ciudadanía.
lo cual ha derivado en una secuencia accidentada y casuística. Quizás 2 siglos han sido suficientes para experimentar y ya sea hora de darle forma al sueño de la Constitución de 1824. El futuro del Pacto Federal en México, entonces, dependerá de la implementación de reformas institucionales que ajusten y fortalezcan la distribución de recursos y competencias, así como la voluntad de innovar gobernanza, adaptando nuevas tecnologías y metodologías para mejorar la eficiencia y transparencia administrativa y, sin duda, un mayor involucramiento de la ciudadanía para fomentar responsabilidad y rendición de cuentas. Si el pueblo no es parte de la conversación sobre un nuevo federalismo, estaremos destinados a fracasar, como lo hace todo lo que no se consulta. Además, será crucial que la clase política renueve el interés en fomentar la cooperación y diálogo entre el gobierno federal y los estatales, ayudando a resolver conflictos y a construir consensos y no a azuzarlos, de modo que se asegure una gobernanza armoniosa y efectiva que responda a las necesidades locales. En nombre del Senado de la República, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las autoras y a los autores que con su generosidad, la doctora Mónica González Contro, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos permitió reunir esta obra, y nuevamente a nuestro Instituto Belisario Domínguez por haber hecho posible esta tarde que compartamos perspectivas y reflexiones. Estoy segura de que este ejercicio será una fuente de inspiración y enriquecimiento para todas y todos los presentes. Sin más preámbulo, indudablemente estoy comprometida con todas y todos ustedes a que a través de este libro que estaremos reproduciendo y que estaremos distribuyendo en los diversos congresos estatales, se conozcan los 200 años del Pacto Federal, significado, actualidad y perspectivas. Que este encuentro sea un espacio de aprendizaje y reflexión en el que juntos podamos construir un mejor futuro para México, una mejor república y consolidar un verdadero pacto federal, donde no haya uno por encima de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Ana Lilia Rivera, por este gran mensaje. Y continuamos. Ahora me permito presentar al doctor Joel Mendoza Ruiz, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Planificación e ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional. Fue servidor público durante 20 años en los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo, nivel D, adscrito a la Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli de la Universidad Autónoma del Estado de México. Integrante del Cuerpo Académico de Administración Pública, Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX, es también investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Autor de varios textos de federalismo, relaciones intergubernamentales y principios de subsidiariedad. Doctor Mendoza, tiene usted el uso de la palabra. Perdón, ¿me escucho? Sí. Senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, senadora Emma Idalia Saldaña Guerrero, senador Víctor Fuentes Solís, senador José Alfredo Botello, compañeros académicos. Sí, empezaré por comunicar a ustedes el saludo de la comunidad académica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con esa representación expreso a ustedes mi profunda emoción por estar presente en este contexto institucional de compartir presidium con tan distinguidas personalidades. Como sabemos, en todas las federaciones, excepto Canadá, la segunda Cámara tiene la intención de prever algún grado de representación de las unidades constitutivas. Esto es, el papel central de una segunda Cámara en un sistema federal clásicamente integrado se entiende bajo la noción de que las unidades constitutivas deben participar en decisiones sobre las leyes que deben implementar.
Destaca Alemania por el prototipo de una federación integrada y, en menor grado, en Austria y Sudáfrica la segunda cámara es más activa en la estructuración de interacciones entre las autoridades centrales y las unidades constitutivas. De aquí nace mi convicción de que ninguna institución es mejor para albergar una red sobre federalismo que el Senado de la República y particularmente el Instituto Belisario Domínguez. Por eso exhorto a los aquí presentes a que perfilemos esta iniciativa, que hoy externo a ustedes con el mayor respeto. El título que se presenta sin duda es punta de lanza. Yo he venido a celebrarlo con el mayor de los gustos, junto a mi coautor, que es también mi hijo, aquí a la izquierda. No me quedé con las ganas. El pasado 31 de enero, tal vez en una organización civil, celebramos los 200 años de haberse publicado el Acta Constitutiva y seguramente el próximo 4 de octubre, que es la fecha exacta de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, seguramente este Senado estará celebrando solemnemente este acto. Nuestra aportación particular describió etapas de relaciones intergubernamentales. Es el federalismo de nuevo cuño. Esto es, no es la distribución de facultades, sino las interacciones políticas que se dan entre el gobierno central y las unidades constitutivas. Esto se basó en la teoría constitucional de mi colega y amigo José Joaquín Fernández Ales, de la Universidad de Cádiz, quien indujo su visión en el marco de los 200 años de la Constitución de Cádiz. De ese modo, a 200 años de haberse constituido la Federación Mexicana, la vida nacional se asemeja al movimiento pendular típico de varias federaciones al alternar la descentralización y la recentralización. Primero, la descentralización fue radical entre 1824 y 1921, ya se hizo alusión en la exposición anterior, pues los gobiernos estatales desarrollaron el unilateralismo financiero y estratégico. Se trató de un federalismo desbocado. El decreto del 21 de septiembre de 1824 instituyó la figura de comisario general encargado de los ramos de Hacienda, crédito público y guerra. Los mecanismos de relaciones intergubernamentales eran cuentas anuales específicas que deberían cubrirse en efectivo a cargo de las unidades constitutivas. Destacaron a finales del siglo XIX los Congresos Nacionales de Instrucción Pública de 1889 y 1890, por haber homogeneizado los programas de todos los grados académicos y por haber impulsado la construcción estandarizada de normales y de escuelas públicas. Es curioso este documento que se encuentra en la Universidad Pedagógica Nacional porque se ve la pasión con la cual los congresistas participaron para definir cada uno de los programas en todos los niveles, porque cada uno de los estados tenía sus propias reglas y los maestros no tenían títulos de maestros, sino que cualquier persona podía improvisarse como maestro de las escuelas elementales. De igual manera, lo que tenemos en las aulas actualmente, en el cual tenemos dos paredes ciegas, una enfrente y otra en la parte trasera, y dos áreas que tienen ventanas que generan una ventilación cruzada, se crea precisamente en este Congreso de 1889. Y el debate es interesante, precisamente yo tengo un artículo sobre esto, ojalá y les interese. Segundo, la centralización postrevolucionaria de 1921 al año 2000 instrumentó, con base en proyectos nacionales de unidad, acuerdos intergubernamentales y la reglamentación nacional sectorial. Los acuerdos intergubernamentales son el instrumento más frecuente del desempeño federal mexicano, vigente en las etapas subsecuentes que habré de mencionar. Como etapa más creativa, mi consideración empezó en los años 20 con el establecimiento de los servicios sanitarios coordinados en los estados, dos burocracias unidas en oficinas que atendían la salubridad en los estados, la construcción federal de escuelas rurales y, en el mejor de los casos, la construcción del vasto sistema carretero nacional que se hizo a través de las juntas estatales de caminos, en colaboración 50-50,
para lo cual incluso se creó un banco que actualmente se llama Banobras, pero que en aquel tiempo fue la base para que los gobiernos estatales tuvieran solvencia y pudieran empezar a construir sus primeras carreteras que ellos mismos planearon. Tercero, la descentralización financiera de 2000 a 2018 dispuso de programas sobreregulados de gasto descentralizado, con poca especificidad política, nula discrecionalidad de los gobiernos subnacionales y sin cofinanciamiento preferente. Cuarto, desde 2018 se ha perpetrado súbitamente la neocentralización financiera de la política social y regional, el bilateralismo adaptado, así como el simplismo social que proscribe la diversidad ideológica y con esto la cultura federal. Como estructuras representativas de la etapa contemporánea de relaciones intergubernamentales, es importante señalar que los consejos intergubernamentales, principalmente los verticales, han arrojado resultados mínimos de coordinación. La excepción son algunas etapas de relativa coordinación horizontal en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Si bien la dependencia de ruta no resulta actualmente halagüeña, es para mí importante cerrar destacando casos importantes de estudio en el marco del federalismo y las relaciones intergubernamentales. La mejor metáfora podría ser que si las metas más trascendentes de una familia son los hijos, en el caso de un sistema federal deben ser los desempeños objetivos de las unidades constituyentes. Por eso destaco las experiencias notables de los gobiernos subnacionales mexicanos. En el caso de Aguascalientes, la eficiencia operativa de la colaboración administrativa enmarcada en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha enfatizado la fiscalización y el control de obligaciones, el barrido de calles, ha dado la ampliación de los padrones y entonces Aguascalientes es el estado que mejor capta recursos. En el estado de Chiapas, la creación y desempeño de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional. En el estado de Guanajuato, el modelo de ciudad compacta de la zona metropolitana de León, logrado en la concurrencia del gobierno del estado y las autoridades locales. También el proyecto de desarrollo regional Guanajuato Puerto Interior, el equilibrio estratégico contemporáneo de los programas de desarrollo social, así como el Instituto Municipal de Planeación y el Fideicomiso de Obras por Cooperación de la Ciudad de León. En el estado de Hidalgo, el puerto ferroviario de Tepeji del Río y la amplia variedad de los programas de desarrollo social que se ha logrado a través de diferentes periodos y que han tenido énfasis específicos, pero por los cuales la amplia dispersión hidalguense recibe el beneficio de su gobierno estatal. En el estado de Jalisco, la descentralización del cobro del impuesto de hospedaje en municipios como Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos, así como el modelo integrado de la Estrategia de Desarrollo Humano. En el Estado de México, la combinación de la participación privada y el financiamiento público diferido en proyectos de prestación de servicios, llamados PPS. El servicio civil de carrera que induce el Instituto Hacendario del Estado de México entre los funcionarios de las tesorerías municipales, así como el desempeño de gabinetes regionales para el desarrollo territorial. En el estado de Sonora, el funcionamiento de las comisiones recíprocas Sonora-Arizona a través de más de 60 años. Y en la gobernanza multinivel, la política binacional de recuperación del lobo gris mexicano, así como la institución de mesas de seguridad y justicia de la Organización Empresarial México SOS. La idea entonces sería que el federalismo sería como jugar al toma todo, pero en algunos casos toma uno, toma dos, y en el caso del federalismo la convicción más correcta, más exacta sería todos ponen. Agradezco nuevamente al Senado de la República la distinción en el contenido de este libro que presentamos y la misma invitación a este evento. Dejo sobre la mesa la invitación de creación de una red temática con sede en esta casa. Muchísimas gracias. Bien, aprovechamos este espacio para despedir y agradecer la presencia de la presidenta del Senado, la senadora Ana Lilia Rivera. Rivera, la despedimos con un cálido aplauso. Gracias, senadora. Adelante, diputada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Joel Mendoza Ruiz. Gracias. Y ahora vamos a escuchar al doctor Joel, agradecemos este mensaje y presentamos a la doctora Alicia Tecangüey Sandoval. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante del programa de docencia e investigación en Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Dedica sus investigaciones individuales y colectivas a la historia política mexicana de los siglos XIX y XX con enfoque cultural y sociopolítico, atendiendo especialmente a la jurisdicción poblana. Sus publicaciones dan cuenta de su interés por las coyunturas de cambio profundo de la política mexicana, la independencia, la guerra con los Estados Unidos, el movimiento de reforma y la Revolución Mexicana, así como de los procesos formativos del Estado mexicano, tanto en el nivel de las instituciones como de las élites dirigentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha obtenido varios premios, entre los que destacan Premio Alfonso Caso, que otorga la UNAM a las tesis de grado, y la presea Gilberto Bosque Saldívar, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en 2010, por trayectoria. Tiene el uso de la voz la doctora Alicia Tecangüey Sandoval. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Señora presidenta, bueno, vicepresidenta, no, yo tampoco está, ¿verdad? Bueno, miembros de la mesa que estamos, compañeros que participamos en la publicación, señores senadores, público. También por mi parte quiero expresar que me siento muy honrada de tener la oportunidad de presentar básicamente las líneas generales de mi texto incluido en esta obra, en este recinto y en este día conmemorativo, justamente porque está íntimamente asociado con la concreción de los anhelos independentistas que nos han llevado hasta aquí. Expreso entonces mi agradecimiento a los organizadores de la presentación del libro 200 años del Pacto Federal, significado, actualidad y perspectivas. Y empezaré por decir que la colaboración que en este libro a mí corresponde la titulé Resignificando el Federalismo Mexicano. Antes de ello quisiera decir que aunque mi doctorado fue hecho en ciencia política, mi trayectoria y mi formación en licenciatura y maestría es en historia, de suerte tal que sigo siendo historiadora. Y el tema del que me ocupé, que titulé Resignificando el Federalismo Mexicano, tiene ese enfoque. El título quiso expresar mi intención de indicar al lector que la reciente investigación en historia del derecho y en historia política principalmente nos permite proponer al amplio público desde este momento reflexivo a que nos convoca el Bicentenario una tesis distinta a la dominante en círculos no especializados sobre los motivos por los que los constituyentes de 1824 adoptaron la República Federal. La tesis que respalda con contundencia la evidencia empírica pone entredicho esta dominante en algunos círculos, según la cual el constituyente había sido dominado por, abro comillas, un ciego espíritu de imitación. Esta idea tuvo por autor, así formulada, al ministro de Justicia de Juárez, José María Iglesias, en 1856, pero años después la reutilizó José María Lozano, quien consideró que la federación había sido enteramente artificial, es decir, carente de bases naturales. De ahí que se supusiera que el federalismo fraccionó lo que antes estaba unido.
Desde entonces, la tesis continuó su deformación, afirmándose como una sentencia irrefutable y única, fatal. Jesús Reyes Heroles, en su obra sobre el liberalismo mexicano, dio suficientes elementos para señalar que la frase de Iglesias fue sacada de contexto, puesto que su autor la expresó en la discusión con los colegas del Congreso acerca de quiénes representaban a la nación. Particularmente discutía, principalmente con Ponciano Arriaga, quien consideraba que los representantes solo eran los diputados elegidos en los estados, pues para ellos la nación era resultado de la suma de entidades preexistentes, la suma de soberanías, unidas por un pacto el cual permitía salir de un supuesto estado natural. Los historiadores no podemos estar más de acuerdo en que comprender por qué se adoptó el federalismo requiere poner en evidencia el enorme esfuerzo constructivo de muchos hombres, no todos ellos líderes renombrados, que dispusieron su energía para edificar una nueva entidad que emergió en el concierto de las naciones del siglo XIX sin tradición de autogobierno, comprometido con el bien colectivo y, en cambio, con muy débiles bases igualitarias para gobernar, a diferencia de cómo surgieron los Estados Unidos de Norteamérica. Una primera contribución desde la disciplina de la historia que destaco en el texto es la que nos proporcionó Nettie Benson acerca de que la frase relativa a la imitación está arraigada en la preocupación de Servando Teresa de Mier y otros políticos más, los que advertían las consecuencias que sobrevendrían con la decisión de mantener una estructura que disgregaba el poder al adoptar en el acta constitutiva una doctrina de soberanía no uniforme o no única, de la que haya hablado la doctora Galeana, sino una soberanía compartida. Resaltamos que esta fórmula jurídica era una elaboración propia que permitía encarar problemas y fuerzas sociales reales entresacada de la experiencia propia y ajena, así como de la selección de préstamos de pensamientos de diferente origen ya sistematizado de la época. Más allá del origen de estos préstamos intelectuales adquiridos, lo que resultaba claro era que el primer federalismo ciertamente no iba a gobernar a ciudadanos individuales organizados en jurisdicciones convenientemente dispuestas, sino más bien a gobernar a entidades que en la coyuntura se impusieron como entes con poderes capaces de hackear la unidad. Tesis que ha sido formulada por la historiadora Josefina Zoraida Vázquez. Desde los años 90, entonces, la investigación histórica se propuso investigar las, entre comillas, raíces históricas, es decir, no naturales, de esas entidades que influyeron para decidir la forma de unión contenida en el acta constitutiva. Perdón, voy a volver a leer la frase porque está mal redactada. Desde los años 90, entonces, la investigación histórica se propuso investigar las raíces históricas, es decir, las consideradas en la época como naturales, de esas entidades que influyeron para decidir la forma de unión contenida en el acta constitutiva. Ha ido valorando el hecho, la historiografía, de que la territorialización de las provincias para 1824 era un fenómeno reciente. Es decir, lo que la historiografía ha querido mostrar, y me parece que con evidencia sólida, es que estas entidades no son preexistentes a 1824. El proceso, de hecho, había arrancado apenas en 1786,
cuando se dibujó una territorialidad con base en 12 provincias que formaron por primera vez la integración de territorios en intendencias. Después, esta organización se alteró, es decir, duró pocos años, se alteró con la Constitución de 1812, puesto que se introdujo una nueva organización. Esas 12 intendencias desaparecieron como jurisdicciones autónomas, se constituyeron solo 6, ¿sí? Y es decir, se redujeron en lugar de mantenerse o ampliarse, porque son de todos modos jurisdicciones muy grandes, y además se introdujo en las mentalidades de los hombres de la época tesis que no había tenido raíces en Nueva España y que tienen que ver con la idea de representación territorial. A diferencia de la representación política moderna, es decir, la representación por la que un diputado representa determinado número de población, pero que en última instancia es representante de toda la nación, esta representación territorial lo que representa justamente es una novedad, pensar a las provincias como espacios de identidad colectiva que no habían existido y que tuvieron oportunidad de expresarse apenas en 1812. En este aspecto, las investigaciones en cada provincia y las ocupadas del fenómeno general han arrojado mucha luz, particularmente por la pluma de historiadores como Horst Pichman e Ira de Gortari. En su mayoría, las élites dominantes en la provincia tuvieron la oportunidad de ir formulando exigencias y derechos sobre la base de agravios del régimen anterior. Buenas tardes. Pero amparadas primero en la politización de las coyunturas que se sucedieron con extraordinaria rapidez desde 1808. A su vez, habría que decir que esta politización también fue producto de esta politización y participación de los representantes de estas regiones en reciente formación. También se alimentaron de la fragmentación y dispersión del poder que antes se encontraba simbólica y materialmente unificado en la Ciudad de México, en donde residían todos los poderes, no solo el poder del virrey, sino de los grupos dominantes económicamente, en donde residía también la Audiencia de México. Y a pesar de que podríamos decir que las expresiones regionalistas se gestan y se empiezan a formular desde esta coyuntura abierta entre 1808 hasta 21, sin embargo, habría también que decir que tienen una continuidad debido a que reúnen, cuando se formaron las provincias, reunieron jurisdicciones que esas sí tenían una identidad local fuerte. De tal manera, por ejemplo, que ciudades medianas como Guadalajara, Puebla, Mérida, las élites que influían los destinos a beneficio propio porque estaban gobernadas por oligarquías, estas pudieron ampliar su radio de acción y de influencia y reclamar para sí la representación. Podría decir finalmente que en esta colaboración lo que planteamos es que hay dos excepciones a esta norma. Tanto Guadalajara como Mérida representan regiones que sí desarrollaron antes de la coyuntura
abierta en 1808-1821, o las coyunturas para mejor decir, desarrollaron regionalismos. En buena medida esto ocurrió primero porque Guadalajara tuvo en su seno como espacio urbano no solo ayuntamiento propio, ayuntamiento oligárquico, porque estamos en una fase no constitucional, sino también tuvo audiencia propia, universidad, consulado de comerciantes, es decir, tuvo una serie de instituciones que permitieron arraigar en el territorio y gestar una autoridad de la que cualidades de las que carecieron otras ciudades medias importantes. Y junto con esto, una prosperidad económica que ha hecho de esa región una región fundamental para el crecimiento de la Nueva España en el siglo XVIII. Pero en el caso de Mérida, esta influencia tiene que ver más con su debilidad, pero creo que ya me pasé un poquito de tiempo. Tiene que ver más con su debilidad, es decir, es una región delimitada geográficamente, bastante delimitada en términos geográficos, pero también es un espacio que dependía mucho de lo que se llaman los situados, es decir, la colaboración del gobierno general, virreinal, para mantener todas las fortificaciones y las fuerzas defensivas que se crearon a mediados del siglo XVIII para prevenir el contrabando y las posibles incursiones, hay que recordar, de ingleses, porque hay que recordar que se había intensificado la lucha entre la monarquía española con la inglesa para mantener el control del Gran Caribe. Y a su vez tenía una gran independencia para las relaciones comerciales con otros puntos, como Cuba en particular, para los intercambios mercantiles. De suerte tal entonces que hay si bien hay a diferencia de Guadalajara, esta no es una región económicamente floreciente, sin embargo sí es muy provechosa en cuanto a las condiciones autonómicas para desarrollarse. A lo largo del siglo XIX, entonces las provincias generarán y a través de sus élites generarán discursos cada vez más elaborados que afirmen la identidad propia en un marco en el que el federalismo se ha implantado. Pero casualmente estas dos regiones, tanto Guadalajara como capital de lo que será después el estado de Jalisco, como Mérida, serán dos de las provincias que impulsan el establecimiento del federalismo y lo impulsan en unas condiciones prácticamente de determinación, es decir, impusieron al centro aceptar sus pronunciamientos federalistas que fueron anteriores al acta constitutiva. De tal manera que la contribución que quisimos plantear aquí sostiene la tesis que ha expresado muy claramente la doctora Galeana, que consiste precisamente en señalar que el federalismo no fue sino un recurso bien pensado por los hombres de la época, negociado entre ellos para solucionar los problemas de su época. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia Tecuanhuey. Es un gusto saludar también a la senadora Leticia Peña Ocampo. Muchísimas gracias por estar aquí.
Ahora presento al doctor José Luis Clavellina Miller, doctor en Economía por la UNAM, así como maestro y licenciado en Economía por la misma universidad. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Kent en Canterbury y se ha desempeñado como investigador tanto en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados como en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC-CIEP. Entre sus intereses se encuentra la sostenibilidad de las finanzas públicas, la equidad fiscal intergeneracional y el financiamiento para el desarrollo. Damos el uso de la voz al doctor José Luis Clavellina Miller. Adelante. Muchas gracias. Saludo respetuosamente a las y los legisladores que nos acompañan, al panel de autores y a todas y todos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente en el Senado, en un evento del Instituto Belisario Domínguez, ver también a mis excompañeros y excompañeras de hace algunos años. Agradezco a los organizadores, al maestro Rodrigo Ávila, al doctor Juan Pablo Aguirre, por invitarme a comentar este libro que se presenta ahora, que cumplimos 200 años de haber decidido formar una federación. Voy a comentar brevemente primero algunas cosas generales sobre el libro y posteriormente sobre un capítulo que escribimos Vladimir Herrera de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez y yo hace algunos meses. El libro de 200 años del Pacto Federal, Significado, Actualidad y Perspectivas reúne a diversos especialistas en temas que tienen que ver con distintas formas de abordar el federalismo. Por supuesto, se hace un recorrido histórico de las distintas etapas por las que se originó el federalismo mexicano como forma de gobierno, de su relación con la democracia, del federalismo fiscal y judicial, de los mecanismos anticorrupción que deben funcionar en nuestro sistema federal, del federalismo electoral, de la paridad de género en las candidaturas y gubernaturas, y se mencionan también algunas experiencias de países federados, como es el caso de Canadá y los intentos separatistas de algunas de sus provincias. Se trata entonces de un libro muy completo que debe ser base para quienes deseen entender el tema desde distintas aristas que son las más relevantes y actuales, en mi opinión. En lo que se refiere al federalismo y al federalismo fiscal, coexiste la soberanía federal con la de los estados. Y lo podemos ver en el libro también cómo a lo largo del tiempo ha sido complicado satisfacer los intereses de los tres órdenes de gobierno y hacer compatibles sus atribuciones de ingresos con las responsabilidades que tienen en materia de gasto público. A pesar de que somos un país con 200 años como federación, existe siempre a lo largo de la historia un sesgo centralizador. Como ya lo comentaron los distintos autores, después de 1824, y como lo pueden revisar también en el libro, tuvimos, pues después de algunos años, una dictadura de Santa Anna, luego de algunos años también tuvimos un segundo imperio, en el mismo siglo tuvimos al porfiriato, y tras la revolución tuvimos pues un partido hegemónico y siempre tuvo sesgos centralistas nuestra federación. Y actualmente también hay un sesgo centralista que se puede identificar en algunos aspectos, como por ejemplo en la política de salud, en la política de seguridad, por mencionar solamente algunos elementos. Las haciendas locales han sido, y todavía lo son, muy dependientes de los recursos que les envía la federación y se encuentran también pocos incentivos para elevar sus fuentes de ingresos propias, pues esto les puede acarrear costos políticos, elevados costos políticos y además también costos administrativos en los que no siempre se puede o se quiere incurrir. Sin embargo, aunque los principales impuestos quedaron en control de la federación, me refiero al ISR, al IVA, al IEPS, también existe espacio para que las entidades federativas hagan más eficiente el cobro de sus impuestos, ¿no? Y me refiero al impuesto sobre nómina, a la tenencia, al impuesto al hospedaje, y en el caso de los municipios, pues estos pueden hacer más eficiente el cobro
del impuesto predial. Todos estos pues, son esenciales para fortalecer las finanzas públicas a nivel local. Los gobiernos locales participan de los ingresos de la federación. Sin embargo, pues más del 80% de los ingresos de los estados proviene de la federación, 15% en promedio más o menos son recursos propios y el restante 5% es deuda pública. Para dar seguimiento a todos estos indicadores, recaudación federal participable, ingreso, gasto, deuda, pues les recomiendo revisar los materiales que mes a mes publica el propio Instituto Belisario Domínguez a través de su Dirección General de Finanzas, y nuestros compañeros aquí pues son expertos en el manejo de toda esa información. Los gobiernos subnacionales también tienen la necesidad de fortalecer sus capacidades institucionales. No todos los estados son tan dependientes de la federación, y algunos estados y municipios tienen mejores capacidades institucionales que otros. Sin embargo, la profesionalización del personal de las secretarías de finanzas, de las tesorerías, una mayor autonomía de los órganos de fiscalización en los estados, el uso de nuevas tecnologías de forma más generalizada tanto en entidades federativas como en municipios del país, pues ayudaría mucho a fortalecer los ingresos de las entidades federativas y de los gobiernos locales. Hay temas en el capítulo que, como les comento, hicimos sobre gasto federalizado que quedan fuera del alcance del estudio, como es una mayor eficiencia del gasto y otros temas que también quedan fuera del alcance, pero que tienen que ver mucho con que la federación no puede ser vista como algo estático. A lo largo de la historia, pues se han creado estados, se han creado nuevos municipios, y entonces en el ámbito financiero y de la eficiencia del gasto, pues puede pensarse en una nueva división política que abonaría en este tema. Y precisamente es el Senado donde puede discutirse o debe discutirse lo anterior. Además de que se ha hablado mucho de que se requieren fortalecer los ingresos de la federación a través de una reforma fiscal, también hace falta que esta reforma esté acompañada de cambios profundos en materia de las facultades que tienen estados y municipios para generar ingresos y para el destino de su gasto público. Bueno, los invito a leer el libro, a descargarlo, verdaderamente vale la pena, está disponible para todas y todos, y agradezco mucho la invitación nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Luis Clavellina Miller. Ahora, para terminar, me permito presentar al doctor Luis Medina Peña. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, máster en Política y Gobierno por la Universidad de Essex. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Fue profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y actualmente se desempeña como profesor investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE en la Ciudad de México. Entre sus obras destacan Del cardenismo al avilacamachismo y Civilismo y Modernización del Autoritarismo, dentro de la serie Historia de la Revolución Mexicana, publicada por el Colegio de México, así como Hacia el Nuevo Estado, México 1920-2000, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Su último libro, La invención del sistema político mexicano, forma de gobierno y gobernabilidad en México en el siglo XIX, fue editado también por el Fondo de Cultura Económica. Autor de diversos ensayos y artículos, imparte las materias Gobierno e Instituciones Políticas de México e Historia de México, siglos XIX y XX en el CIDE, y es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es momento de escuchar al doctor Luis Medina Peña. Buenas tardes, diputada Emma Lilia Saldaña, colegas, distinguidos miembros del presidio, amable público que hoy nos acompaña. Hace mucho tiempo que había yo dejado
el tema del federalismo, para dedicarme a otras cuestiones, como pueden ver por las publicaciones que he hecho. Ahora he retomado, sobre todo escuchando las diversas intervenciones, algunos de los viejos conceptos que me tocó manejar en algún momento. Me gustaría hacer una combinación entre lo que yo había preparado y mis reacciones ante las intervenciones anteriores. Todo gira en torno al mismo tema, el federalismo. Empezaremos por distinguir que no es lo mismo federalismo que federación que república federal. Se parecen, coinciden, pero no es lo mismo, ¿eh? Lo digo por las cuestiones que voy a decir al final. Bien, coincido plenamente con la doctora Patricia Galeana en que existían cierto tipo de protoentidades en el México del tardío colonial que explican el arribo al federalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto, como ella lo menciona, desde el punto de vista legal, todos los artículos que ha mencionado expresan algo, no se dan en el vacío. Dos, además, como ya se mencionó, existe toda una historiografía actual que ha estudiado los territorios, cómo se formaron, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, había realidades sociales y económicas que estaban delimitando cierto tipo de regiones, con muy diversas características. Oaxaca, por ejemplo, y todo lo que giraba en torno a esa localidad, era hacia adentro. Todo se comerciaba allá adentro, todo era autoconsumo, etc. Quizá provenía de la original organización que le dio Hernán Cortés, o que Hernán Cortés quiso. Bien, existía obviamente algo en torno a Mérida, península de Yucatán, algo también, como ya se mencionó, en torno a Guadalajara, que es un fenómeno que yo todavía no acabo de explicármelo, estaba demasiado cerca del centro. Obviamente Zacatecas, centro minero, etcétera. Y no estoy de acuerdo, sin embargo, con la opinión que se dio de que nada más Guadalajara y Mérida eran las dos entidades. También estaba el noreste, que fue federalista por necesidad, por abandono, y porque hizo vinculaciones hacia el norte, fundamentalmente con Luisiana, con quien mantenía comercio, vía Texas, que todavía era mexicana, y fue distinguiéndose del resto. Después de todo, Ramos Arizpe era de Coahuila, ¿no? Y el padre Mier era de Monterrey. Y no se puede negar que son los generadores de la idea o los intérpretes de la idea americana de la federación, el federalismo. ¿Por qué recurren a eso? Porque es el único ejemplo que tenía, no había otro. Y Mier había vivido allá, Arizpe no. Bien, todo esto le da, pues, hay más territorios de los que podemos imaginar que indudablemente llevan, no recuerdo, Patricia, pero creo que son 23 entidades, las originales. En 24, primero en el acta fueron 17. 17. Y después ya en la Constitución 19 con 4 territorios. 4 territorios. Entonces ya estaban caracterizados. Entonces yo no estoy de acuerdo con esto que se decía hace muchos años, de que fue una mera imitación a través de una mala traducción de una Constitución americana del ejemplo americano. O sea, había realidades sociales, políticas, económicas, etcétera, que lo determinaron. Dos, estoy de acuerdo, sin embargo, con lo que aquí se ha dicho
respecto a la actualidad y al rato abundamos en ello. Estoy de acuerdo con el doctor Mendoza de que sí vivimos, y un poco lo que ha mencionado también el doctor aquí a mi izquierda, que vivimos una especie de neocentralización. No ha habido, que yo recuerdo, un solo presidente en México después de Iturbide que no haya sido centralista. Se puede explicar por muchas razones: falta de recursos, indeterminación de los límites fiscales en las constituciones, etcétera, etcétera. Pero la centralización ha sido muy fuerte. Bien, esto en mis comentarios en términos generales, pero vayamos a la esencia. Vayamos a la esencia. ¿Cuáles son las funciones del Senado? Porque de eso estamos hablando. No de la Cámara de Diputados, no del Legislativo Federal, sino de las funciones del Senado. Nace a la luz, obviamente, de ciertas teorías. La primera era limitar los excesos de la Cámara Baja. Montesquieu contra Rousseau. La importancia del equilibrio de poderes para evitar el despotismo, es el caso de Montesquieu, y después el autoritarismo del Poder Ejecutivo, y sobre todo y fundamentalmente en contra de la idea rusoniana de la voluntad general, que todo se puede hacer, etc. Normalmente se identificaba con la representación que venía directamente de, como se llama antes, de los pueblos y hoy del pueblo. Segunda función era un equilibrio, participar en un poder, en un equilibrio horizontal de poderes. ¿Sí? Legislativo, judicial y en medio el ejecutivo, que responde un poco también a la razón de ser del primer tema. Y algo que yo llamo, o yo llamé en alguna época, el equilibrio de poderes vertical. Si este es el horizontal, hay uno vertical, que era representar a las regiones. Son de las tres funciones fundamentales, ¿no? No hay más. Ahí los podemos resumir. ¿Qué funciones ha cumplido, históricamente hablando? Con altibajos, la primera. Es decir, muy limitado, limitar los excesos de la Cámara Baja, muy limitado. La mayor parte de esa función la ha ejercido como colegisladora y muchas veces sin hacer ruido, negociando entre comisiones, etcétera, etcétera. La siguiente función, el equilibrio de poderes horizontal, lo ha cumplido solo de manera, estoy hablando del Senado, esporádica. Porque curiosamente, si vemos la historia, parece haber sido más la Cámara Baja la que ha funcionado en esos términos, en la Cámara Alta. Y finalmente, el equilibrio vertical, ese jamás lo ha ejercido, jamás ha representado a las regiones, ni cuando fue la representación paritaria y ahora mucho menos. Quizás sea ya, digamos, podemos decir, porque eso pasa, una facultad obsoleta ante la evolución del país, su complejidad, cuando pasa de unos cuantos millones de habitantes en el momento de hacerse independiente a más de 100, con toda la complejidad económica, técnica, sobre todo técnica, que implica la gobernación de este país. Luego entonces,
tampoco he sido un baluarte distinguido, y perdonen mi crítica, pero así es, así lo veo yo, del federalismo. El federalismo que vivimos actualmente es un federalismo muy raro. Y creo que aquí se ha manifestado y en el texto se manifiesta. Nada más el doctor Manuel González Oropesa, que es un estudioso de estos temas también, nada más entre 1883 y 1994 identifica la concurrencia del Senado en 31 reformas constitucionales centralizadoras. 31. De todo. Los más penosos pues, han sido obviamente los de impuestos. Otros son naturales. Energía nuclear, qué sé yo. Puede que asentamientos humanos. Pero el más penoso, sin duda, fue el despojo histórico de los impuestos mercantiles a las entidades. Los dejó en la inopia. Y después se tuvo que inventar el sistema nacional de participación fiscal, etcétera, etcétera, porque no había otra forma de sacar adelante este tema. Curiosamente, Porfirio Díaz no pudo acabar con las alcabalas, que eran impuestos, es el antecedente del impuesto mercantil, eran impuestos interiores, que gravaban el tránsito de mercancías por los estados. Claro, eso repugnaba al liberalismo, al libre mercado. Agregaba costos al precio de las mercancías y no era bueno. Pero nunca pudo acabar. ¿Y saben quiénes lo defendieron? Los diputados, no el Senado, los diputados. ¿Por qué? Porque los diputados sí representaban intereses locales. Los senadores no. El Senado durante el porfiriato fue una cámara de aparador. Él quería ir a gente muy culta y generalmente era para muchos un paso previo para un puesto diplomático. Ese era el propósito. Entonces, eran los diputados quienes lo defendieron. Fue hasta 1925 que empieza el proceso de descentralización con la primera conferencia fiscal, que le llaman, pero en realidad había habido otras dos que las había hecho Limantur. Entonces, todo esto de las conferencias fiscales, todo esto viene desde entonces. ¿Por qué digo que es penoso para los estados? Ni modo, a veces hay que recurrir a los ejemplos, y el ejemplo más claro que tenemos es Estados Unidos. En Estados Unidos los impuestos mercantiles son de los estados. Y ellos pueden manejar el concederlos, rebajarlos o eliminarlos en cierto tipo de actividades para atraer industria e inversiones. Gracias a eso existe Silicon Valley en California. Fue por eso. Una exención fiscal para ese tipo de industrias. Ahí está, Silicon Valley. Eso no lo pueden hacer los estados en México. Y esto yo creo que es lo que ha hecho más daño, que a su vez lleva a una centralización de las inversiones federales, de las concesiones fiscales, etcétera, etcétera. Por eso les decía yo siento que vivimos un federalismo muy extraño. Y sobre todo, cómo se fue agravando con el tiempo. Una de las facultades originarias era tener un sistema judicial que extinguiera al menos en los términos civiles y penales los procesos jurídicos en los estados. El derecho de amparo vino a acabar con eso. Todo está centralizado acá. Desapareció, yo me acuerdo cuando era estudiante de Derecho, yo preguntaba, ¿y este recurso qué es? ¿No? Es uno que ya desapareció. El recurso de súplica y de casación. Era el recurso que se tenía en las localidades para eso. No existe. Todo está acá. Tan suerte que se ahogaron de trabajo. Tuvieron que hacer diversas reformas a la Corte. Bien,
procesos agrarios se centralizaron, antes se agotaban en la localidad. Mucho de la legislación laboral. Luego entonces los actores que han centralizado no han sido nada más el Ejecutivo, han sido otros, los partidos, pero fundamentalmente los sindicatos también, que lucharon por eso, por centralizar. Bien, estas son dinámicas reales que vivimos, son las dinámicas que debemos de pensar. Esto es lo que yo les digo a los alumnos cuando me toca el tema, ¿no? A mis alumnos, eso es lo que hay que pensar. Esto es a lo que hay que plantear una solución, pero teniendo como trasfondo a qué se debe, de dónde viene y por qué. Yo estoy seguro que muchos gobernadores no estarían de acuerdo conmigo, que no han sido pocos los que en la época de la planeación decían, ojalá todo estuviera etiquetado el presupuesto. En esencia, no decidir, pues, todo que venga de allá, muy fácil. Gobernar es difícil y compartir soberanías es mucho más. Bien, ¿qué pasará? No sé, con las facultades del Senado y su papel futuro, porque se habla de perspectivas. Eso no sé. Estamos en vísperas de saberlo, y vamos a ver cómo se integra y cuáles son las agendas que se imponen en nuevas realidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Medina Peña. Ahora escucharemos un mensaje de la senadora Leticia Peña Ocampo. Adelante, por favor. Agradezco más que nada en esta ocasión que me hayan invitado a la presentación de este libro tan interesante donde se ve el surgimiento del federalismo en el país debido a diferentes características precisamente de los municipios y de los estados que van desarrollando el federalismo como una necesidad de organización y de representación política. Este libro realmente nos marca todo ese contexto en el desarrollo de este federalismo en el país. Y es muy importante que nosotros como legisladores conozcamos y manejemos perfectamente este tema. Yo, más que nada, agradezco que me hayan invitado a la presentación de este libro y reconozco la importancia que el federalismo tiene y ha tenido siempre en el desarrollo político del país, donde se marcan las tendencias centralizadas de un poder ejecutivo centralizado, pero también se marcan las diferencias de las diferentes entidades que tienen su propia legislación. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, senadora. Y pues hemos visto la presentación de una gran obra que tuvo la colaboración de grandes personas y que recoge puntualmente pequeños lapsos del devenir institucional que hemos tenido como nación desde el establecimiento del Pacto Federal de 1824. Esta obra, que ha retomado los proyectos previos para organizarse y el espíritu institucional final de la Constitución promulgada en 1824. Recapituló el presente y el futuro del significado de 200 años de un pacto federal y el sentido que también esto representó en el imaginario colectivo de la población al romper el paradigma virreinal que imperó por 300 años. Como lo reafirman los interesantes pasajes de esta obra, el reto de la vida pública es extraordinariamente complejo y a 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824, a 200 años de este Senado de la República, a 200 años de la instalación de la mayoría de los congresos locales, como es el caso del Constituyente de San Luis Potosí, las personas funcionarias tenemos ineludibles retos que afrontar.
como diputada directora del Instituto de Investigaciones Legislativas Matilde Cabrera y Piña, y en nombre del Congreso del Estado de San Luis Potosí, agradezco profundamente la invitación a moderar la presentación de esta gran obra. Aprecio grandemente el esfuerzo, la dedicación de todos los autores, de todas las autoras, de todos los historiadores. Gracias por este gran regalo. Gracias al Instituto Belisario Domínguez y al Senado de la República por rescatar la historia de todas las instituciones, porque en la medida de que entendamos las decisiones de nuestros antecesores, seremos capaces de atesorar nuestro presente y planificar mejor el porvenir. Ahora, dejo con el mensaje de clausura al senador José Alfredo Botello Montes. Adelante. Muchas gracias. Agradezco la conducción como moderadora de nuestra compañera diputada Emaidalia Saldaña Guerrero. Desde luego, también el acompañamiento que nos está realizando mi compañera senadora también, muchas gracias. Y agradezco a la doctora Patricia Galeana Herrera, Joel Mendoza Ruiz, Alicia Tacangüey Sandoval, José Luis Chabelina Miller y Luis Medina Peña, todos ellos doctores en diversas ramas, y que son coautores de esta gran obra que debe ser de utilidad para quienes ejercemos la función pública en cualquiera de las actividades del Gobierno de México. Desde luego, es muy enriquecedor el escuchar a todos ustedes respecto a los aportes que han realizado en esta obra. Yo conminaría a los legisladores que estarán por ingresar aquí a la Casa del Federalismo, que tomen esta obra, que la lean, que la estudien y que también incluso se acerquen a esas grandes instituciones que tenemos, como es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para que puedan dar una mayor orientación sobre la ruta a seguir en el quehacer legislativo. Para ello tenemos un gran auxilio, que es el Instituto Belisario Domínguez, que ha sido el promotor de esta importantísima obra que tenemos. Desde luego a los alumnos, a los académicos que se acerquen, que obtengan esta obra que está a disposición de todos los mexicanos. 200 años del Pacto Federal, significado, actualidad y perspectiva. Les quiero decir que tengo la grandísima fortuna de haber transitado en el Poder Legislativo prácticamente más de 25 años. Primeramente, ahí, desde los estados, en la legislatura del estado en mi natal Querétaro, en 1997. Después, tuve la fortuna de estar en la Cámara de Diputados Federal en el año 2000 y así también haber participado en la Cámara de Diputados Federal en el año 2015 y hoy la gran fortuna de estar aquí en esta Casa del Federalismo, donde incluso desde dentro ver cómo se están construyendo las leyes y esa gran responsabilidad que tenemos como legisladores con nuestras participaciones, nuestro estudio, nuestra representación, pero finalmente también con nuestro voto. Y un voto de un legislador vale tanto como el de los 500 diputados o 128 senadores, porque un voto puede hacer la diferencia y puede ser la mayoría calificada o la mayoría simple. Desde luego, en este tránsito me he
percatado de qué manera este federalismo mexicano, que aquí la doctora nos ha presentado lo que es el federalismo mexicano cuando lo adoptamos ya en nuestros textos constitucionales hace pues ya 200 años, ¿verdad? Que es precisamente cómo lo recibimos nosotros los mexicanos. Pero como ha venido con esa dinámica y con esas implicaciones que tiene en la gobernanza, con esas implicaciones que tiene también en las haciendas públicas y en la conformación que debe tener este Estado mexicano, y que hemos sido testigos incluso desde esa reforma también del municipalismo que hubo en el 83, si no más recuerdo, cuando fue modificado el artículo 115 constitucional, donde también cada vez le vamos dando en ese tránsito mayores facultades al Congreso de la Unión para poder legislar en distintísimas materias. E incluso cómo hemos transitado a construir las leyes que le denominamos nacionales. Nacionales en acceso a la información, nacionales en lo electoral, donde poco o nada dejamos a las legislaturas de carácter local. Allí vamos. Códigos nacionales de procedimientos penales, códigos nacionales de procedimientos civiles. Y yo incluso he hecho una pregunta a mis compañeros legisladores aquí en este Senado de la República, que es la representación de los estados, que es la representación del federalismo, que si sabemos cuál es el modelo de Estado que nosotros queremos, porque sí, en la realidad veo cada vez más que vamos perfilándonos a un centralismo. Es momento, yo considero, de hacer una reflexión para los siguientes legisladores y plantearse cuál es ese modelo de nación que queremos, cuál es ese modelo de gobierno que queremos. Desde luego también nos han comentado sobre ese impacto que tenemos en el ámbito presupuestal con esa ley de coordinación fiscal, que incluso a principios de este gobierno, a partir del 2018, algunos gobernadores hicieron un llamado para que hubiera una revisión de esa coordinación de carácter fiscal. Sin embargo, no se concretó, como también hubo esa situación en el año 2000 y se hicieron algunos esfuerzos y que no se han concretado. Pero también es momento de esa reflexión y de esa acción de quienes vayan a asumir el gobierno, tanto en el Ejecutivo como también la integración de estos órganos colegiados. Les quiero decir que en esta Casa del Federalismo, por ejemplo, que así como en la ley se encuentra establecido que deba haber un dictamen de parte del Instituto de las Finanzas Públicas, que es un gran instrumento legislativo para ver el impacto presupuestal, ¿saben qué? En las leyes nacionales no hay ni siquiera una opinión de parte de la Comisión de Federalismo que está en este Senado de la República para también ver el impacto que se tenga en el andamiaje político y de gobierno de esta nación. En fin, tareas hay muchísimas en la trinchera que nos tocará a nosotros asumir, nosotros los legisladores, ustedes como investigadores y en la academia, y desde luego todos debemos aportar para que a todos y cada uno de los mexicanos podamos vivir bien y desarrollarnos bien en un concierto nacional y en esta estructura
que estoy seguro que esta estructura sí es la mejor. La mejor donde sea un pacto federal, donde los estados cuenten y se cuenten, donde los representantes asuman o asumamos nuestra gran responsabilidad. Vamos a tener una cita con la historia el 2 de junio. Ese 2 de junio estoy seguro que con el voto que demos a quien venga a representarnos, habemos ahí estar dando un mandato a los que integren el poder legislativo y a quien sea la representante o el representante del poder ejecutivo, el que encabeza el poder ejecutivo, es el mandato de lo que quiere la sociedad y debemos estar construyendo el mejor país para vivir. Les agradezco mucho esta disposición de su tiempo, les agradezco este aporte que han hecho ustedes, los que han creado esta obra, y de verdad, yo me la llevo para poder leerla, y ha sido un gusto disfrutar que sus autores nos hayan compartido la esencia de esta gran obra. Nuevamente, doctora, de verdad, doctora Patricia, una referente incluso en el estudio constitucionalista y federalista que hay en este país. Le agradezco la coordinación que ha tenido de esta gran obra, y a todos ustedes, muchas gracias y pues muy buenas tardes a todos. Gracias. Y bien, nuevamente muchas gracias a los coautores, a los legisladores y por supuesto a la diputada Emaidalia Saldaña Guerrero por esta moderación. Vamos a proceder ahora con la entrega de reconocimiento. Les solicitaré a los senadores, a los legisladores nos ayuden con esta entrega. Lo vamos a realizar de manera alternada, iniciando con el senador Botello, después la senadora Leti Peña, después la diputada Emma Saldaña, en ese orden. Y comenzamos con esta entrega. Sin antes, quiero comentar lo que dice este pergamino. Dice: la mesa directiva del Senado de la República y el Instituto Belisario Domínguez otorga el presente reconocimiento por sus participaciones en los festejos del bicentenario de la instauración del Senado de la República y del sesquicentenario de su restauración. Se menciona a la autora o al autor del capítulo. Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, 22 de mayo de 2024, firma la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva, y el senador Manuel Añorbe Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Comenzamos con esta entrega e iniciamos con la entrega a la doctora Patricia Galeana Herrera. Al doctor Joel Mendoza Ruiz. A la doctora Alicia Tecuanjuey Sandoval. Al doctor José Luis Clavelina Miller. Y finalmente se hace la entrega del reconocimiento al doctor Luis Medina Peña. Bien, para finalizar esta presentación vamos a proceder a la toma de la fotografía oficial. Los coautores pueden mostrar su reconocimiento en el contexto de los festejos del bicentenario de la instauración del Senado de la República y del sesquicentenario de su restauración en México. Agradecemos a todas y todos su asistencia. Gracias y que pasen una excelente tarde.
Fue la presentación del libro 200 años del Pacto Federal, Significado, Actualidad y Perspectivas de la doctora Patricia Galeana, que presentó esta tarde al interior del Senado de la República, en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, y donde escuchamos también la participación de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, presidenta de la Mesa Directiva en el Senado de la República y también presidenta de la Mesa Directiva en la Comisión Permanente en este segundo receso de este tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura en el Congreso de la Unión. Destacar que esta presentación de este importante ejemplar se da en el marco del bicentenario de la instauración del Senado de la República y los 150 años de la restauración de la Cámara Alta. Por lo tanto, a lo largo de este año se llevan diferentes actividades al interior de esta Cámara de Senadores y esta fue una de ellas. A nombre de todo este gran equipo de producción, Eduardo Chiu les dice gracias, dos favores: uno, cuídese mucho, y dos, quédese en la señal de la cadena de Congreso.